Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, a esas personas que nos escuchan en esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestro segmento, la invitación de esta emisora Buscuenti para nuestro evento en Ciudad de México, sábado 30 de octubre, sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre, tu identidad cuenta. Estaremos allí, la gran mayoría de los colaboradores de Buscuenti, expresando todo lo que el Padre nos revela acerca de lo que es la identidad, tema muy importante, muy trascendental para nuestras vidas. Así que esperamos atender ese llamado que nos hace el Padre en estos días, donde tenemos que estar más cerca de esa identidad, estar descubriéndola y sobre todo estar activándola. Esa unción que tenemos hay que activarla para poder alejarnos de esa orfandad en la que vivimos. Así que toda la información ya está en nuestras redes sociales, va a haber cupo limitado. Cualquier pregunta, pues se comunican con algunos de los colaboradores de Buscuenti. Allí le haremos la respuesta que se está esperando al respecto. Así que, Katherine, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy, Katherine. Ya, bueno, el tema del día de hoy es volviendo al diseño. Entonces, bueno, todos alguna vez hemos experimentado una pérdida, ¿no? Todos en nuestra vida, todos hemos experimentado una pérdida. Por ejemplo, una vez cuando yo estaba en el colegio estudiando aún y estudiaba junto a mi hermana que es menor, ¿no? Que yo, entonces, mi mamá normalmente siempre nos iba a recoger al colegio, ¿no? Pero ese día mi mamá no fue y no hubo comunicación entre nosotras. Entonces, yo cuando fui al salón de mi hermana ella no estaba. Entonces yo supuse que mi mamá la había recogido, ¿no? Porque no estaba mi hermana. Pero y yo me fui a mi casa sola, pero cuando llego a mi casa no estaba ni mi mamá ni mi hermana. Entonces, logré establecer comunicación con mi mamá y me dice que ella no ha recogido a mi hermana. Entonces ahí tuve un sentimiento de muy fatal, ¿no? O sea, ¿dónde está mi hermana, no? Y fui al colegio y la fui a buscar y no estaba, ¿no? Entonces, lo que había pasado es que mi amiga, ¿no? Como yo me había ido y nadie la recogía a mi hermana y mi amiga la conocía a mi hermana, ella la estaba trayendo a mi casa. Pero en eso de los trayectos, nos habíamos cruzado y no nos habíamos visto y yo estaba desesperada, mi mamá estaba desesperada, ¿no? Hasta que mi hermana apareció con mi amiga y sentimos nosotros un gran alivio, ¿no? Pero durante ese tiempo de pérdida, nosotros experimentamos mucha angustia, mucha aflicción, ¿no? Pero al encontrarla, sentimos mucha alegría, ¿no? Como que una paz, ¿no? Porque ella había aparecido, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Lucas 19:10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, Jesús vino a ganar la pérdida, ¿no? Entonces, Jesús vino a salvarnos a nosotros, ¿no? Que estábamos perdidos, ¿no? Para que nuestra relación se pueda restaurar con Dios, ¿no? Ahora, bueno, leemos detenidamente, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, no dice al que se había perdido, sino dice lo que se había perdido, ¿no? Entonces, si bien Jesús ha venido, ¿no? Con una misión de salvar, ¿no? A la humanidad, ¿no? O sea, va más allá de eso, ¿no? También es lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es pérdida, no? Bueno, según la Biblia, dice el griego apolumí, dice que la palabra pérdida significa perecer, desaparecer, morir, desvanecerse, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? Cuando se quebró nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Qué perdimos, no? Perdimos en primera esencia nuestra relación con Dios, ¿no? Pero nuestra relación con Dios, o sea, cuando Dios nos ha creado, tenía un diseño original para nuestras vidas, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Pero al perder nuestra relación con Dios, ¿no? Muchas veces nos desviamos de ese plan original para nuestras vidas, ¿no? Pero Dios nos quiere redirigir, ¿no? A su diseño original, a su propósito original, ¿no? Ahora, para volver a este diseño original, ¿no?
y saber cuál es nuestro propósito, lo primero que tenemos que ir es a la fuente, que es Dios, ¿no? Que Él es el creador de todo, ¿no? Ahora, desde la eternidad, Dios ha establecido leyes, mandamientos y una oportunidad de una historia diferente, ¿no? Hay muchas personas que viven una vida, viven una historia, están viviendo una historia que no es el diseño que Dios tiene para ellos, ¿no? Y aún nosotros, de repente, en determinada época de nuestra vida, hemos vivido cosas que no estaban en el diseño de Dios para nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, por malas decisiones, por errores, ¿no? Eh, ¿No? Por malos consejos, ¿no? Hemos tomado decisiones erradas y nos hemos desviado de ese plan original de Dios para nuestras vidas, ¿no? Ahora, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero muchas veces nosotros, bueno, nuestra identidad es esa, ¿no? Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y debemos proyectar el carácter de Dios en nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, muchas veces no lo hacemos, ¿no? Porque son cosas que hemos perdido, ¿no? Pero dice que Jesús en ese versículo nos da la esperanza, ¿no? O sea, es un versículo que te da esperanza, porque dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué perdí? No, muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hemos perdido relaciones, ¿no? Por ejemplo, muchos han perdido relaciones con sus padres, porque, o nosotros mismos, ¿no? Digamos, ¿cuándo fue la última vez, ¿no? Que te hablaste bien con esa persona? Pero de repente ahora, cuando la ves, eh, o sea, ya no es lo mismo, sientes como una molestia. Y la pregunta es, ¿cuándo fue que se perdió esa relación, no? ¿Cuándo fue que te dejaste de hablar con esa persona, que esa relación estuvo rota, ¿no? También muchas veces nosotros sentimos una frustración, ¿no? Muchas veces y decimos, ¿por qué yo me porto así, ¿no? O sea, sabemos nosotros en nuestra identidad que Dios no nos ha creado para portarnos de esa manera, ¿no? Sin embargo, a veces tenemos actitudes, ¿no? Y comportamientos que no van conforme al diseño original de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y es algo que nos incomoda, ¿no? Es algo que nos molesta, es algo que no te deja tranquilo, ¿no? Porque tú dices, pero, o sea, yo no quiero ser así, ¿no? No, esto me incomoda, ¿no? No, entonces, muchas cosas hemos perdido, ¿no? Entonces, pero esa es la esperanza que Jesús nos da, ¿no? Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, en mi caso, mi nombre es Katherine y yo digo, ¿qué es lo que Katy ha perdido, no? ¿No? Dice que él vino a buscar, ¿no? Y a salvar lo que Katy había perdido. Bueno, si tú te llamas tu nombre, ¿no? Puedes decir esto, ¿no? Jesús vino a buscar lo que José había perdido, digamos, ¿no? ¿Y qué había perdido José? Y ahí esa pregunta tú la puedes responder y meditar, ¿no? ¿Qué has perdido, no? Porque Dios lo puede restaurar, Dios lo puede sanar, ¿no? Dios te puede devolver al diseño original, ¿no? O eso que no encuentras, eso vino a buscar, ¿no? Eso que se te había perdido, eso que tú lo buscas desesperadamente y no lo encuentras, ¿no? En tus fuerzas no lo vas a encontrar, ¿no? Pero eso Él vino a buscar, ¿no? Entonces, Él sabe que hemos perdido, ¿no? Y también Él sabe cuándo fue que se perdió, ¿no? Y todos hemos perdido mucho, pero tenemos esta esperanza, ¿no? Tenemos esta oportunidad, ¿no? De recuperar todo lo que se había perdido. Gracias a Jesús, porque Él ha venido a eso, ¿no? A recuperar todo lo que se había perdido. Entonces, podemos hacernos ahí una pregunta. ¿Cómo podría cambiar mi actitud si comenzara a confiar en que Dios ya tiene planes para proveer y restaurar lo que había perdido en mi vida? ¿No? Entonces, Dios tiene planes, ¿no? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, Él, Él nos busca, ¿no? Nos busca porque Él quiere restaurar, ¿no? Lo que habíamos perdido, ¿no? Quiere que ese diseño original, que nosotros podamos vivir sus sueños, que podamos vivir sus planes,
porque Él ya ha puesto una semilla dentro de nosotros, ¿no? Y esa semilla tiene un potencial, tiene un ADN, ¿no? Y quiere que nosotros alcancemos todo lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas, ¿no? Entonces, Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros, ¿no? Pero ¿cómo lo alcanzamos, no? ¿Cómo logramos vivir esos sueños que Dios tiene para nuestras vidas? Volvemos al diseño. ¿Cómo hacemos para recuperar todo lo que se había perdido, no? Bueno, es yendo a la fuente que es Dios, ¿no? Entregándole nuestra vida a Él, ¿no? Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, nosotros hemos iniciado ese proceso, ¿no? En 2 Corintios 5, del 17 dice, bueno, esta traducción es la nueva traducción viviente, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Entonces dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha empezado a emerger. Ahora, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, aún nosotros tenemos actitudes que si bien nuestra identidad, ¿no? Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, muchas veces estamos en ese proceso, ¿no? Y hay cosas que no se notan aún, ¿no? Pero está empezando, o sea, ya ha empezado, ¿no? Ya está sucediendo, ¿no? Porque por ejemplo, si tú vas a viajar a un lugar, entonces todavía no has llegado a la ruta, ¿no? A tu destino, pero ya estás en el viaje, ya estás en el proceso, ¿no? Y puedes decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, en una Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, estoy viajando a Sinaloa, por ejemplo, ¿no? O sea, ya de repente sigues en Ciudad de México, pero ya has emprendido el viaje a Sinaloa, ¿no? Entonces, nosotros también ya si bien de repente no hemos llegado a nuestro destino, ¿no? Pero ya hemos emprendido el viaje cuando le entregamos nuestra vida a Dios, ya estamos en ese proceso, ¿no? Y ahora es un proceso, ¿no? Entonces, los procesos nos fructifican, ¿no? Porque los procesos no son fáciles, ¿no? O sea, fe no es magia, ¿no? Fe es proceso, ¿no? Porque fe implica poner tu confianza absoluta en Dios, ¿no? Y poner tu confianza absoluta en Dios no quiere decir que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. Es más, Dios usa esas dificultades, ¿no? Esas circunstancias difíciles que atravesamos para desarrollar carácter en nuestras vidas, ¿no? Esos procesos van a desatar el potencial con el que Dios te ha diseñado, ¿no? Entonces, no es que Dios te va a evitar las montañas, ¿no? Las dificultades, ¿no? Pero sí te va a dar la fortaleza, ¿no? Va a forjar en ti el carácter, ¿no? Va a forjar en ti todo lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, Él va a tomar tus defectos y los va a transformar en un potencial, ¿no? Me gusta mucho esta frase, ¿no? Que dice que nuestro peor fracaso Dios lo puede convertir en nuestra mayor victoria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene, ¿no? Ahora, ese proceso, ¿no? De volver al diseño, ¿no? De que se pueda desarrollar todo el potencial que ha puesto Dios en nuestras vidas, ¿no? Bueno, es un proceso, ¿no? Es una semilla, ¿no? Y esa semilla viene pequeña, ¿no? Las semillas inicia pequeño. Cuando Jesús vino a este mundo, vino bebé, ¿no? No vino vino como un bebé, ¿no? Y nosotros sabemos que un bebé es una persona, es un ser humano indefenso, ¿no? Que necesita del cuidado de otros, ¿no? Necesita del cuidado de la madre, necesita el cuidado del padre. Entonces, Jesús cuando ha venido a este mundo, ha venido en bebé, pues, ¿no?
Entonces, por eso es que Dios a nosotros nos da una semilla y una semilla es pequeña, pues porque inicia pequeño, ¿no? Inicia pequeño y esa semilla requiere que un proceso, requiere de un cultivo, requiere de un desarrollo, ¿no? Entonces, eso ya está en ti, ¿no? Pero tú tienes que dejar que crezca, ¿no? Tú tienes que dejar que eso emerja en tu vida, ¿no? Entonces, Dios ha puesto una semilla de campeón en cada uno de nosotros, ¿no? Él conoce algo que nosotros no conocemos, ¿no? De repente nosotros tú no lo ves, o sea, tú no lo ves, pero Dios sí lo ve, ¿no? Dios sí lo ve, Dios sabe lo que ha puesto en tu vida, o sea, Dios sabe el potencial que ha puesto en tu vida, ¿no? Entonces, también sabemos que va a haber una oposición, ¿no? Sobre todo, lo que más tenemos que trabajar es en nuestra mente, porque hay toda una oposición para que tú puedas desarrollar ese potencial, ¿no? Que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? De recuperar todo lo que se había perdido, ¿no? Y el enemigo pues se opone, ¿no? O sea, te manda pensamientos desde que eres pequeño para ir en contra, ¿no? Porque él sabe, o sea, él sabe el potencial que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? Cuando tú le has entregado tu vida a Dios, ¿no? Él sabe el tremendo potencial, ¿no? Entonces, nosotros representamos un peligro para él. Entonces, él siempre se va a oponer a que nosotros confiemos en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, no pongamos nuestra absoluta confianza en Dios y creamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Él se va a oponer. Entonces, podemos ver que desde pequeños no somos bombardeados, ¿no? Con conceptos de eres inútil, ¿no? Tú no puedes, ¿no? Con mucho temor, con mucho miedo, ¿no? O sea, hay un bombardeo, ¿no? Para ir en contra del diseño de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y es un bombardeo, es un ataque realmente, que lo podemos ver también en los medios de comunicación, lo podemos ver ahora, ¿no? En nuestra identidad, ¿no? Los estereotipos, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? De que te tienes que ver de determinada manera, de que tu identidad está en tu belleza física, ¿no? O sea, igual a los hombres, ¿no? O este movimiento feminista que se está levantando, ¿no? De, de ir en contra del diseño original de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y poner nuestra esperanza, nuestra confianza en cosas pasajeras, ¿no? Entonces, sí hay una oposición tremenda para que tú puedas cambiar tu mentalidad, ¿no? Y nuestra mentalidad, muchas veces nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, pues sí limitan, ¿no? Por eso Dios dice, cambien su manera de pensar, ¿no? Cambien su manera de pensar para que conozcamos la buena voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, requiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Que empecemos a abrazar y derribar esas fortalezas, ¿no? Esos pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿no? Pensamientos limitantes, pero ¿cómo se elimina esos pensamientos, derriban esos pensamientos? Con la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Esa es la verdad de Dios. Entonces, entender esa verdad, que tú has sido creado a la imagen y semejanza de Dios, te permite valorar a las personas, ¿no? Por ejemplo, si ves a una persona que de repente un mendigo, ¿no? Tú dices, esa persona ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Claro, no lo está proyectando, no lo proyecta, pero ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ese es su diseño, ¿no? Ese es su diseño. O igual, ¿no? Uno mismo, ¿no? O sea, a veces cuando uno tiene malas actitudes y dices, wow, o sea, yo he sido, sabes esa verdad, que tú has sido creado a la imagen y semejanza de Dios, pero a veces no lo proyectas, ¿no? Pero, pero sabes que tu diseño, sabes que tu identidad es haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios,
¿no? Pero cuando nosotros no creemos eso y podemos decir, no, es que yo soy una inútil, yo no voy a poder esto, no, y nos ponemos limitantes porque no hemos entendido esa verdad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, tenemos que no abrazar la verdad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y creer, ¿no? Creer que Dios ha puesto todo ese potencial en nuestras vidas, ¿no? Ahora, la corriente humanista te invita a creer en ti mismo, y no es algo que esté mal, ¿no? O sea, porque uno debe creer, ¿no? No también debe tener amor propio, ¿no? Pero hasta eso es limitante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos invita aún más, nos invita a poner nuestra confianza en lo que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿no? En lo que Él es, ¿no? No, por ejemplo, porque si nosotros miramos nuestra humanidad, no nos vamos a desanimar, ¿no? Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, en lo que Él es, en lo que Él ha diseñado para nuestras vidas, aunque aún yo no lo vea en mi vida, ¿no? Pero también sé esta verdad, que ya estoy en el proceso, ¿no? Que, que como dice ese versículo, ¿no? Que hemos leído, que dice que dice que la vida antigua ha pasado y que una nueva vida está empezando a emerger. O sea, tengo esa verdad, ¿no? Entonces, entiendo que esa semilla debemos cultivarla, debemos desarrollarla, ¿no? Necesita proceso, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes que siempre la siembra va a ser el inicio de un proceso, ¿no? Ahora, en ti ya está esa semilla, ¿no? Dios ya ha puesto en ti esa semilla de campeón y ahora esa semilla va a bendecir otras vidas, no va a bendecir generaciones. Entonces, nosotros muchas veces nos sentimos incómodos, ¿no? Con esas situaciones. O sea, he sido creada a la imagen y semejanza de Dios, pero a veces no proyecto eso, ¿no? Y eso me desagrada, ¿no? Nos incomoda, o sea, no te sientes cómodo, no es que seas feliz haciendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza te desagrada, ¿no? Te molesta y dices, ¿por qué me porto así? Sufres con ello, ¿no? Sufres con ello, no lo aceptas. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué te incomoda? Porque no has sido diseñado para ello. Por eso te molesta, por eso te incomoda, ¿no? Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso nos incomoda. Eh, no, muchas veces nosotros podemos, ¿no? También, ¿no? O sea, con las personas que están a nuestro alrededor, entender, por ejemplo, ese concepto, ¿no? Esa verdad de la palabra de Dios que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, nos va a permitir también valorar a las personas. O sea, yo valoro a esa persona porque yo sé que esa persona ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Yo sé que esa persona, que Dios tiene un plan para su vida, ¿no? Que Dios tiene un diseño para su vida, ¿no? Y que Dios para esa persona tiene un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y yo sé que Dios en él ha puesto una semilla que va a bendecir vidas, ¿no? Y, y entender eso y para nuestras propias vidas, ¿no? Primero, ¿no? Para nuestras propias vidas, pero también, o sea, entenderlo no solo para nuestras vidas, sino también para la vida de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, nos lleva a mirar a las personas de diferente manera, a mirarlas como Dios los mira, ¿no? Muchas veces la verdad es que yo sí tuve este conflicto, ¿no? Que yo miraba a las personas en base a sus errores, pues, ¿no? Y es más, yo mi propia vida siempre miraba en base a mis errores, ¿no? O sea, pero Dios me ha invitado a cambiar, ¿no? Me está invitando, ¿no? Estoy en ese proceso de cambiar mi manera de pensar y de empezar a mirar las vidas como Cristo las ve. O sea, cómo Cristo ve esa vida, ¿no? O sea, ¿por qué Cristo ve así, ¿no? Por ejemplo, tú cuando compras una semillita, o sea, digamos de naranjas, tú no ves naranjas en la semilla. O sea, todavía tú no ves el fruto. Tú solamente ves la semilla y la semilla está pequeña. Pero el agricultor que compra la semilla sabe que esa semilla tiene el potencial de dar naranjas, ¿no? Y sabe que tiene que ser sembrado y sabe que tiene que ser cultivado y tiene que pasar por un proceso, ¿no? Entonces él mira así, ¿no? Pero en cambio a veces, por ejemplo, en mi caso, yo miraba a las personas y yo miraba mi propia vida y la vida de las personas lo miraba en función a los errores,
mi vida, ¿no? En base a lo que no podía hacer, lo que me había equivocado, ¿no? Pero es una invitación de Dios a mirar, ¿no? La vida como Cristo los ve, ¿no? Como lo que Él ha diseñado, ¿no? ¿Por qué? Porque Él sabe, porque Él, porque Él sabe, pues, lo que Él ha diseñado, ¿no? ¿No? Entonces, eh, soy consciente que cada día, que ya estamos en ese proceso, ¿no? Que me está haciendo nuevo, me está haciendo diferente, ¿no? Ahora, lo peor que yo puedo hacer es rendirme. No me puedo rendir, no me puedo rendir, ¿no? No me puedo rendir porque estoy en el proceso, estoy en el cambio, ¿no? O sea, lo peor que tú puedes hacer es rendirte y decir, no, aunque no lo veas, aunque ahora no veas de repente esos cambios, no lo veas, pero no te puedes rendir, o sea, porque tienes que continuar en el proceso que Dios ha iniciado en tu vida, ¿no? Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, ¿no? Aunque ahora no se vea, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Entonces, cada día debemos dar esos pasos, ¿no? Y tengo que decir, ¿no? Aquel que me alcanzó, ¿no? Jesús me alcanzó para recuperar lo que había perdido, ¿no? O sea, Jesús me alcanzó para recuperar lo que yo había perdido, ¿no? Y voy a entrenarme para ese futuro lleno de esperanza, ¿no? Voy a capacitarme, Dios está entrenando mi vida, ¿no? Para ese futuro lleno de esperanza que Él tiene para mí, ¿no? Él nos llama en base a lo que Cristo es, ¿no? Y en base a lo que Cristo ofrece, ¿no? Él pone en nosotros esa semilla, ¿no? Y aquel que tuvo razones eternas para venir a alcanzarme, sabe lo que quiere y tiene para mí, ¿no? O sea, si Él me alcanzó, si Él dio su vida por mí, ¿no? Él sabe lo que ha puesto en tu vida, sabe lo que ha puesto en mi vida, ¿no? Sabe el potencial y, y puedo tener esa verdad en mi vida, ¿no? De que Jesús ha dado su vida por mí y va a restaurar en mi vida, ¿no? Todo lo que yo había perdido. Bueno, reflexionemos y bueno, que tengamos una semana muy bonita.